Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales. Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV. Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes Colón, Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Zaragoza, Ciudad Arce y San Juan Opico. El pastor en el sistema celular motiva, capacita y lidera para llevar a cabo la labor evangelizadora a través de las células. Su dedicación y entrega marcan la pauta para alcanzar a más familias para Dios. De eso tratará esta edición especial de la célula La Iglesia en las Casas. En el Evangelio de Juan 10:11, Jesús dijo: "El buen pastor da su vida por las ovejas". Similar a este, en la Biblia encontramos muchos pasajes donde la figura del pastor es utilizada para ilustrar el cuidado y la protección que él mismo debe dar a sus ovejas. En el sistema celular es similar. El pastor cuida de las personas. Las diferentes funciones en la estructura celular obedecen a una vocación. Y cuando hablamos del pastor, pues todos pensamos, porque es lo que creemos, que ha respondido a un llamado de Dios a cuidar de las personas que forman parte de lo que denominamos estructura celular. Es decir, a los miembros de una célula, quienes forman el núcleo de ella, a los líderes y lideresas, a los supervisores, a todos. Un llamado a cuidarles, porque eso es ser pastor. El pastor es alguien que empatiza, y en ese empatizar hay desgaste de emociones, desgaste de fuerza, porque no se trata de que el pastor va a atender, entre comillas, atender a las personas para luego desconectarse. Él vive con esa carga que lleva a Dios, por supuesto, y esa es la clave. El peso de las personas, ellos, como el apóstol Pablo también dice, ellos, las personas, son el gozo del pastor, son la corona, o sea, son su gloria. Si ellos están bien, el pastor se siente bien. Si tienen problemas, pues el pastor se preocupa. Si están mal, el pastor debería de sentirse también de la misma manera. La solidaridad, el empatizar. Pero eso solo puede hacerlo Dios. Dios llama, y cuando Él llama, Él también capacita. Ahora que hemos conocido cuál es el rol de un pastor en el sistema celular, le presentamos al hermano Melky Cornejo, que desde su infancia ha servido a las personas compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Esta es parte de su historia. Mis padres fueron a Misión Cristiana Elim desde que viven aquí en Soyapango, y prácticamente desde que antes de cumplir un año de edad, ya estaba yo ahí en los cultos. Pues siempre asistí a las reuniones, sin embargo no me había involucrado en el servicio como tal. No es hasta que tengo ya 15 años de edad que yo me bautizo y pues comienzo un proceso también para ser líder. Comencé lo que antes era el seminario de líderes, ahora es la ruta de líder. Y pues luego de terminar ese seminario, inmediatamente mi supervisor me asignó con un líder en ese entonces, un líder de jóvenes. Entonces yo era la ayuda del líder. La célula comenzó a crecer en una célula de jóvenes, empezaron a asistir muchos jóvenes, y luego de eso llegó a ser la célula a crecer tanto que tuvo que multiplicarse, y yo asumí desde ese momento el liderazgo en una célula juvenil en primera instancia. Su experiencia y buen desempeño como líder de jóvenes lo empoderó para tomar nuevas responsabilidades, entre ellas el de representante de jóvenes y a la vez supervisor de células, privilegios que le traerían nuevos desafíos. Cuando ya recibimos la célula juvenil, comenzamos a trabajar con los jóvenes, comenzamos a fijarnos en la juventud. Para ese entonces el trabajo de la zona de los jóvenes, ya había un trabajo, pero empezamos a
dinamizarlo, a implementar nuevas ideas. Como líderes todo, se hizo un grupo de trabajo muy bonito también en ese entonces. Y así iba el proceso. Recuerdo también mi primera reunión de supervisores. Yo siempre había visto a los hermanos supervisores con mucho respeto. Bueno, sí, lo hago siempre, ¿no? Pero no olvido mi primera reunión de supervisores, no sabía cómo vestirme. De hecho, no tenía ni siquiera muchas corbatas, de hecho, solo tenía una. Y recuerdo muy bien que llegué y el comentario de una persona fue: a él le queda grande la camisa para ser supervisor. No bastó con eso, sino que a la salida de la reunión, porque todavía en ese momento a mí no me había desanimado ese comentario en lo absoluto, pero ya cuando salimos, la hermana me dijo, se acercó nuevamente a mí y me dijo de que me daba una semana de duración en el sector. Pero resulta que esa semana se hizo muy larga porque casi trabajamos 8 años en el sector. Y un sector con hermanos maravillosos, nos ganamos la confianza entre todos. Nuestra mecánica de trabajo siempre estuvo basada en la cercanía. Nunca fue una relación como tradicionalmente a veces se hace con algunos privilegios, de que el privilegio es un sinónimo de liderazgo, pero no en un sentido natural, sino más algo autoritario, ¿no? Los planes que Dios tenía para el hermano Melqui se iban acercando más, aunque en sus aspiraciones habían otros sueños por cumplir. La inquietud por el ministerio, debo ser muy honesto, en mi mente no apareció algún tipo de llamado así específico para ser pastor. De hecho, lo único que yo quería era servir al Señor. No es tan fácil de explicar, pero mientras esto seguía, yo tenía mis ideales, tenía una profesión que quería seguir, estaba estudiando una carrera en la universidad, muy distinta a lo que tenga que ver con el ministerio. Pero siendo supervisor y acercándome a las personas, el deseo de servir comenzó a crecer. Y yo creo que en cada persona eso es normal, pero yo sentía que en mi caso, ese llamado a acercarme a las personas crecía de una manera un tanto incomprensible dentro del supervisorado. Hicimos cosas, nos acercamos tanto a las personas que llegaron a ser, los problemas de ellos son los nuestros, y ese deseo de servicio, de estar siempre para ellos disponible, pues en la medida iba creciendo, yo me daba cuenta que mi propósito de vida, que realmente Dios había puesto en mí algo para entregar, y que eso iba a ser sirviéndole a Él toda la vida. Hasta ese momento yo no puedo decirle que yo sabía que se me iba a hacer un día el llamado al ministerio, pero de repente fue precisamente desde el año 2014 que la inquietud creció todavía más, que a pesar de que yo llevaba avanzada mi carrera en ingeniería, muy dentro Dios me decía que no era lo que yo iba a hacer, no era a lo que yo me iba a dedicar. Para ese momento Dios ya me había preparado, era la respuesta de Dios en cierto sentido. Como yo lo aclaro antes, yo no sabía, de hecho, en qué área, pero de alguna manera, quizás muy dentro de mí sabía que sí tenía que ser algo, un privilegio tal que me involucrara directamente con las personas, de tal manera que cuando se me hace el llamado, no lo dudé en ningún momento. Cuando se me pidió aún renunciar a mi trabajo, yo sabía que iba a llegar el momento en que yo tenía que renunciar a todos mis ideales de vida, a algunos sueños. Pero recordando todo eso, Jesús mismo lo hizo cuando le hizo el llamado a los discípulos para que le siguieran. Si alguno quiere ir en pos de mí, que la traducción en NBI dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. En una cultura donde las posiciones de liderazgo son relacionadas a prácticas de autoritarismo, el pastor tiene la oportunidad de marcar la diferencia. Joel Comiskey dice que debemos ser fanáticos de la motivación y que nadie está autorizado a reprender, a corregir, a amonestar a alguien si previamente no le ha elogiado 5 veces
antes de ese momento en el que se le pide permiso a la persona para hacerle ver algunas cosas que se necesitan mejorar, que se deben de superar. Entonces, un trabajo así, enfocado a un tipo de autoridad que nos lleva a ser servidores de las personas, que nos desmarca del autoritarismo. Hay una escuela que todavía subyace, ¿sí?, que piensa que la autoridad es ser autoritarista, es imponernos. Pero eso en el pasado hizo mucho daño y tenemos el registro histórico de lo sucedido. Entonces hay que ejercer la autoridad desde otro punto de vista, desde otra comprensión, la de servir a las personas para que ellos sean mejores, hacerles brillar. Aprendí mucho en el supervisorado. Ahí fue donde aprendí mis lecciones de cómo acercarme con las personas, de cómo tratar con ellos, de que no se gana el respeto imponiendo ningún tipo de regla, o uno no se gana el respeto pidiéndolo, sino que se fluye naturalmente cuando uno se entrega a las personas, cuando uno es cercano con ellas, las personas llegan a conocerlo y de repente tienen confianza, de repente para estas personas uno se convierte en alguien especial, porque nunca se presentó la imagen de alguien implacable, que no falla, que no tiene problemas, que ni siquiera se enferma. Todo lo contrario, cuando encuentran en ese líder la imagen de una persona que al igual que ellos tiene problemas, dificultades, pero sigue adelante, entonces ellos empiezan a seguirlo a uno. Los pastores que ayudan a sus seguidores a crecer y alcanzar la madurez espiritual son aquellos que marcan el camino a la excelencia, dan su mejor esfuerzo para tener buenos resultados. Todo esto a través de un discipulado, siendo ejemplo de acciones y buenas obras que evidencian el cambio que Dios puede hacer en las personas. La clave del trabajo celular es el discipulado, diferente a como al principio se pensaba, porque se hablaba de que el propósito de la célula era la multiplicación, y el pastor Mario Vega habló de que el enfoque debía de estar no en la multiplicación de células, sino en la generación de líderes. Pero, ¿cómo se genera un líder? Se genera si hay un trabajo de discipulado. El líder en funciones debe de tomarse la tarea de trabajar a los miembros uno a uno, desarrollándoles para que de ser creyentes pasen a ser discípulos. Y una célula que solo tenga creyentes y que esté buscando ganar más personas, pero que no comprende que el proceso de ser creyente debe de continuar para que ellos se conviertan en discípulos, una célula así no logrará la multiplicación saludable. El propósito fundamental del pastor de células es el de generar discípulos, que al mismo tiempo generen a otros discípulos. Si esa es la tarea más importante, significa que se deben desarrollar las competencias que hagan eso posible, como lo menciona el pastor Mario Vega en el blog Células que se multiplican. Cuando era representante de jóvenes y en el mismo amor que teníamos y conociendo el contexto, porque creo que es indispensable que cuando nosotros servimos a Dios nos enteremos del contexto en el que estamos sirviendo y cuáles son las condiciones en las que están nuestros jóvenes, nuestros ancianos, las personas que hay dentro de nuestras colonias, y eso nos permite ver qué hay que trabajar, definir prioridades para trabajar. Y en el caso de la zona a la que pertenecí, donde yo nací y donde fui supervisor y representante de jóvenes, el principal problema fueron las pandillas. De repente nació una iniciativa en mi corazón y era hacerles saber a ellos que para nosotros como iglesia son importantes y que no solo estamos trabajando dentro de una burbuja sin tocar nada del exterior. Y ese deseo fue tan fuerte que un día dije, no, vamos a hacer algo. Reuní al grupo que siempre me apoyó desde que yo era líder juvenil, que crecieron con nosotros, y a un grupo de adultos, como ya era supervisor, también los supervisores se reunieron. Y presenté la idea de hacer una actividad precisamente para los muchachos de la colonia. Recuerdo que cuando yo presenté el proyecto, no fue para todos
de agrado, en el sentido de que observaron mucho riesgo. Y al final yo lo que hice fue, lo recuerdo muy bien, decirles que levantaran la mano quién se quedaba. Y no fueron muchos, pero el grupo con el que quedó, armamos una actividad en la cual el propósito principal era llegar a los muchachos. Yo hablé en ese entonces con el joven que estaba encargado de estos muchachos, y recuerdo que yo iba a trabajar y le dije, te quiero pedir algo, y es que todos estén ese día en la actividad. ¿Será que puede estar todos los muchachos? Y me dijo, le aseguro que ahí van a estar todos, me dijo. Fue impresionante para nosotros las palabras de estos muchachos, porque precisamente este muchacho que estaba liderando, al cual respetaban los demás, se puso de pie y dio unas palabras y dijo, no pensé que los hermanos tuvieran este concepto de nosotros, no pensé que nosotros fuéramos importantes para ustedes. Me impactó eso tanto, le dio un giro a mi cosmovisión del Evangelio, le dio un giro a mi manera de ver el servicio, que más que un sistema de números y de resultados y de reglas, es simplemente el hecho de ver el contexto en el que vivimos y darnos cuenta la gran necesidad que tenemos de ir a aquellos que la sociedad discrimina, que los otros ven de menos, y que aún a veces dentro de la iglesia no existe el valor para darle la mano a uno de estos jóvenes, para decirles cuánto Dios les ama. Yo sé que muchos sí lo hacen, pero sería un error como iglesia no volcarnos a esta gente, no volcarnos a aquel necesitado. Como resultado, las cosas cambiaron. El hermano Cristian Cañadas es el resultado de la acción de amor del pastor Melqui, movido por la fe en el Evangelio, que puede cambiar la vida de cualquier persona y convertirla en un referente de cambios para su comunidad. Sí, fue muy impactante esa actividad. Ciertamente yo había tenido problemas antes, personales. En una ocasión me dispararon en la espalda y viví acá en este mismo pasaje que vive el pastor. Y él llegó a mi casa a visitarme y tocaron la puerta y yo me asusté y mi esposa me dijo, ¿quién será? No sé. Yo estaba asustado y era él. Y eso marcó mi vida. Luego él me dice, queremos hacer una actividad, ¿crees que nos pueden acompañar? Y en mi corazón había algo, yo decía, este hermano lo que quiere es que yo me busque de Dios, pero tengo que ser educado porque ha sido buena persona conmigo. Y nos convocó y bueno, todos estuvieron de acuerdo en acompañarnos. Más que respeto, quizás lo que los muchachos me tenían era mucho cariño. Era muchísimo cariño, mis compañeros me tenían mucho aprecio. El respeto es quizás un término muy difícil en ese ambiente de definir. En ese ambiente el respeto simboliza miedo, temor. Pero me tenían aprecio y por eso me dijeron, sí, está bien, vamos. Y él era muy querido por los muchachos, muy respetado, entonces fuimos. Y cuando cenamos, recuerdo que en el trayecto de la actividad hacia la casa donde nos iban a dar la cena, muchos jóvenes iban diciendo que no era posible, de que no iba a haber nadie, de que a nosotros nadie nos quería, de que ahí no va a haber nadie, quizás solo él, y no confiaban en que aún hay personas que sí creen en el poder de Dios, porque realmente quien transforma la vida de cualquier persona es Dios, pero hace falta algo y quizás es el amor de las personas. El Salvador es un país con altos índices de homicidios, producto de la violencia social, una sociedad en su mayoría pobre, víctima de la marginación y estigmatización. Ante este escenario, el pastor debe dar valor y acercar a las personas al Evangelio transformador, tomando como base el ejemplo de Jesús, que no tuvo prejuicios para acercarse al necesitado. No tuvimos una conversión esa noche, lo que nosotros tradicionalmente llamamos una conversión, pero sí estaba seguro que Dios había iniciado un proceso en varios de estos muchachos, principalmente en el hermano que se puso de pie, que en ese entonces los muchachos respetaban como un líder. Y la experiencia que tuve en esa ocasión marcó mi vida.
y buscar de Dios realmente fueron las acciones que el hermano tuvo conmigo. No se trata de brillar yo a costa de apagarles a todos, de apagar la luz que en los demás existe, sino preferir a los demás. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros considera a los demás como superiores a sí mismo. Esas palabras son muy impactantes, pero esa es la esencia del cristianismo. Entonces los pastores somos llamados a ser mentores, y ser mentores habla de cuidarles, de desarrollarles, de modelarles la vida misma para que ellos aprendan, de estar pendiente de la gente para que nunca se desanimen, sino siempre se motiven a vivir para Dios, a vivir para su gloria, a servirle a Él, a servir a las personas. A veces la iglesia entra en esa misma dinámica de naturalizar la violencia y de desinteresarse por aquellos que la viven de una manera más directa. De nada sirve estar en una burbuja donde nosotros no estemos en contacto con nuestra realidad. Cuando el líder, cuando el supervisor, cuando el pastor, cuando el servidor, en cualquiera que sea su privilegio, se da cuenta de dónde tiene puestos los pies, se da cuenta de la necesidad que hay de buscar, cambiar, transformar la vida de esta gente, las condiciones en las que vive, porque definitivamente ellos, en las manos de Dios, son instrumentos maravillosos, y lo hemos visto, yo lo he atestiguado. De alguna manera todos consideramos, cuando dijeron vamos a cenar, todos dijeron no vamos a ir a una casa si no nos podemos ir a meter, porque es más fácil que suceda algo. Y empezaron a surgir, pero se han esforzado. No sabemos si las hermanas han hecho la comida, no sabíamos qué íbamos a comer, o si lo han comprado, sea como sea, lo han hecho por amor. Siempre se creyó eso, y que lo que había sucedido había sido por amor. Y entonces fue eso lo que impactó, fue más que la acción, el amor con el que lo habían hecho. Todo aquel que está involucrado en liderazgo, como supervisor, como líder, como anfitrión, como ayuda de líder, o aún como pastor de zona, pastor de distrito, que observen su realidad. Y al observarla, no dude en ningún momento en actuar a favor de aquellos que necesiten. No dude en ningún momento. Quizás en algún momento podría parecer una locura hacer actividades en pro de los muchachos o hacer algunas cosas que normalmente no se hacen, pero es necesario, sí. Es necesario, definitivamente, si nos atrevemos, Dios está con nosotros, Dios nos respalda, y en esta misión tan maravillosa, Él nos dará la sabiduría para que seamos útiles en nuestro contexto y realmente seamos sal y luz de la tierra. Son tiempos difíciles en El Salvador. Padres ven partir a sus hijos. Niños crecen sin conocer a sus padres. La iglesia tiene la respuesta. Siempre ha sido la misma. El evangelio que anunció Jesús, el que transforma vidas, ciudades y naciones. Las ovejas están dispersas, esperan por un pastor, uno que crea que las personas pueden cambiar, que pueden encontrar a su Salvador.